la intención no era preservar sus culturas. O sea, esa nunca fue la intención. O sea, no había una lógica de decir, esta gente tiene que preservar su cultura antigua y nosotros vamos a ayudar a que los preserven. No, esa nunca fue la lógica, esa nunca fue la intención. La intención era otra. Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Daniel Trejos, historiador. Gracias por estar en mi canal. Vamos a reaccionar a un video que me han pedido muchísimo. Recuerden que también en el canal Chispa TV hago videos un poco más sobrios, hablando de algunos temas mucho más específicos, palabras, terminologías, eventos muy específicos. Aquí vamos a reaccionar a los videos. Y este video me lo han pedido muchísimo, que es un encuentro que hizo en España, es muy conocido, acá pues en Hispanoamérica no tanto, aunque un poco. Roberto Vaquero con otro canal que también pues es bastante visto. Yo personalmente lo sigo. En algunas cosas no concuerdo, que es Pax Hispánica. Vamos a reaccionar a un encuentro que ellos tuvieron para hablar de la leyenda negra. No digo que estoy en desacuerdo con las posiciones que hace Pax Hispánica, me parece que es un increíble divulgador, me parece que, bueno, creo que él es historiador, porque por lo menos habla como historiador. Roberto Vaquero, creo que él estudió historia y geografía, en España son una sola carrera, en la mayoría de los países de Hispanoamérica están separadas, historia y geografía, dos carreras diferentes, pero en España son una sola, aquí antes era así, ya no. Entonces, me parece que los dos tienen por lo menos las nociones de historia, la metodología, ¿no? De historia y una, digamos, forma de divulgación bastante atractiva. Entonces, eh, por lo menos en la parte, digamos, de la forma en la que se refieren a algunos procesos, estoy de acuerdo. En las conclusiones es donde tal vez no estoy tan de acuerdo, pero vamos a hablar de algunas cosas. Voy a dejar claro que algunos de los temas de los que voy a hablar acá son tema abierto, son debate abierto, no son, digamos, temas que tengan un consenso todavía, por lo menos en lo que es la historiografía. Hay otros temas donde hay bastante acuerdo, donde los expertos ya han debatido por muchísimos años. En este tema que vamos a hablar hoy, uno, por lo menos uno y el más grande, no hay tanto acuerdo. Y yo no estoy de acuerdo en la forma en la que ellos lo abordan, pero ustedes van a ver que tiene un poco más que ver con la concepción del término que con la forma en la que ellos lo describen. Entonces, pues vamos a iniciar con la reacción a este video. Pues, por ejemplo, muertes por enfermedad, que yo creo que es de lo que más hubo. Eso no se le puede culpar a España. Es decir, en ese contacto que hay humano, pues hay gente que no está preparada para determinadas enfermedades y pasaron cosas. Pero tú a alguien en el siglo XVI no le puedes pedir que tengan métodos para algo que acaban de descubrir, enfermedades que ni conocen, como estaba la medicina, que mágicamente puedan evitar ese tipo de cosas. Pero yo no puedo culpar, o sea, si alguien señala a España como culpable por eso, todos esos muertos para mí no son de España. Es decir que ese es el genocidio es ridículo, porque las conquistas no fueron tan... Aquí vamos a aclarar dos cosas que yo lo he dicho muchísimas veces. Primero, la España de hoy, aunque haya hispanistas que se esfuercen de verdad en decir que España tiene 500 años de existir, la nación española, la identidad nacional española y el Estado español de hoy no es lo mismo que Imperio Español. Y tampoco es lo mismo que Reino de Castilla, que son quienes hacen la conquista. Entonces, es, yo personalmente en esto pues estoy de acuerdo en que no se le puede achacar digamos, los horrores o ni siquiera tampoco las glorias de la conquista a la España de hoy. Muchos hispanistas dicen, nosotros conquistamos, nosotros construimos imperio, nosotros, no, ustedes no. Los conquistadores del siglo XVI, castellanos, que fueron a América, que son los ancestros de nosotros los americanos, fueron quienes hicieron los proyectos de conquista y con todas las luces y las sombras de estos proyectos. Entonces, si hubiera que pedirle perdón a alguien, sería que nosotros nos pidamos perdón a nosotros mismos porque nosotros somos descendientes de estos indígenas que fueron conquistados y de los conquistadores que vinieron. Los españoles de hoy que viven en España son descendientes de los que se quedaron allá, en su enorme mayoría. Entonces, cuando dicen que echarle la culpa a España por las muertes de América en el periodo de la conquista, yo estoy de acuerdo que no debería darse, pero no por las mismas razones que ellos están argumentando aquí. Ahora, es cierto lo que dice también cuando dice que los españoles de ese momento, los castellanos, los conquistadores, no tenían ni idea de epidemiología, que es realmente un estudio bastante reciente. Podemos hablar que finales del 19, principios del 20 es cuando realmente la epidemiología alcanza pues da saltos cualitativos en la forma en la que se entienden los microorganismos, principalmente cuando se inventa el microscopio. Entonces, aquí es donde tenemos pues un acuerdo, ¿no?
ellos no tenían la menor idea. Ahora, sí es cierto que tienen la culpa, pero una culpa que se ve retroactivamente. Cuando nosotros ahora entendemos las formas en las que se esparcen las enfermedades, los gérmenes, los virus, si nosotros tenemos un brote, por ejemplo, de un virus, de la viruela, usualmente lo que se hace es que se aparta a la persona, ¿no? Se alejan las personas enfermas y usualmente las comunidades se cierran para que no se esparza. En ese tiempo, pues no se conocían estas formas de evitar el esparcimiento del contagio. Y lo que hacen los españoles en las reducciones, ya sea por las misiones o en los pueblos de indios, poner a todos los indios en un solo pueblo, lo que hacía era que cuando había un contagio, se esparciera el contagio por toda la comunidad. Y hay muchos casos en toda la historia del periodo de la conquista, sobre todo, pero un poco más adelante en el periodo colonial, donde hay pueblos donde dejan de existir porque muere el 100% de la población. ¿Por qué? Porque hubo un brote. Porque hubo un brote de virus, porque hubo un brote de algún tipo de gérmenes que pues nosotros a veces lo que vemos es que pues dicen que se enfermaron, no dicen de qué, entonces nosotros no tenemos cómo saberlo, pero las crónicas nos dicen pues que hubo una enfermedad que se esparció rápidamente y se muere toda la población. Entonces, de alguna manera hay culpa, porque entre trabajos forzados, las condiciones en las que vivía, muy alejados y hacinados en el sentido reducidos, digamos, en pueblos de indios, cuando había un brote de viruela o de cualquier otra enfermedad a la que no estaban acostumbrados, pues había mucha mortandad. Lo que pasa es que, de nuevo, no podemos echarle las culpas a gente que no tenía ni la menor idea de epidemiología, no tenía ni la menor idea de que esta gente no tenía eh, anticuerpos para estas enfermedades y pues en muchos casos era por simple ignorancia. Entonces, en ese sentido, digamos que pues no estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo, pero sí estoy de acuerdo en la conclusión, no el por qué, pero sí en la conclusión. Concurrentas como la gente piensa y no hubo tantas bajas. O sea, porque en las guerras muere mucha gente, pero comparado con una guerra moderna, no moría tanta gente. Entonces yo veo que ahí que se, Aquí hay un error, porque no se pueden comparar las guerras de la antigüedad con las guerras modernas. De entrada. Ni en bajas, ni en los métodos, ni en la lógica. Las guerras modernas, especialmente después de la Primera Guerra Mundial, pues tienen, digamos, ya un carácter industrial. Y voy a hacer un video en su momento, digamos, comparar las formas de guerra. La guerra ya es una forma para la Primera Guerra Mundial y de ahí en adelante, lo que se llama Fordista, ¿no? O sea, de Henry Ford, digamos, la forma de la producción en masa. No solo producción en masa de muerte, producción en masa de artillería, ya ni siquiera se habla, por ejemplo, de operadores, bueno, más bien no se habla, digamos, de los soldados de pie individuales que, ¿verdad? En las cargas, que hacen cargas de caballería, sino que se habla de operadores de maquinaria, operadores de artillería donde no solo las bajas se cuentan por miles, sino que nadie sabe sus nombres, nadie los ve porque están incluso a kilómetros, 1, 2 kilómetros de distancia. Entonces es una lógica muy diferente. No tiene mucho sentido compararlos. Cuando se habla de la guerra, se tiene que comparar, digamos, la lógica de la propia guerra. Los europeos tenían una lógica de guerra en este periodo, lo que se llama guerra de exterminio, ¿no? Pero cuando se entiende guerra de exterminio, no se puede confundir con... La noción exterminio tiene que ser entendida muy, 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 muy contextualmente. ¿Qué es el objetivo? Derrotar completamente al enemigo en el campo de batalla. La lógica, por ejemplo, de muchos pueblos indígenas era capturar, porque la lógica era, el guerrero tiene que ser sacrificado, por ejemplo, los mexicas. Entonces, la lógica de matarlo en el campo de batalla no tiene sentido porque la idea es capturarlo, capturar la mayor cantidad de guerreros posibles, vencerlos en el campo de batalla y llevarlos para sacrificarlos. Cuando llegan los europeos, pues encuentran una lógica donde pues están entendiendo las guerras de formas totalmente distintas. Pero es cierto, los españoles sabían que no tenían suficiente capacidad de hombres, de armas y de, digamos, suministros como para entablar guerra con todos los pueblos. Pero eso es una lógica que se lleva desde el medievo, desde la Reconquista. La misma Reconquista eran alianzas con algunos reinos árabes en contra de otros reinos árabes, alianzas a veces, guerras otras, con el objetivo pues de reducir al máximo las bajas, las pérdidas. Entonces cuando llegan a América, pues también tratan de hacer lo mismo, tratar de reducir la cantidad de batallas al mínimo, porque saben que las pérdidas pueden ser muy costosas en vidas. Por eso es cierto, en el sentido de que no tiene tanto que ver con el armamento. Los europeos tenían perfectamente toda la posibilidad de aniquilar poblaciones
pero no lo hicieron no tanto por una humanidad necesariamente, y lo vemos en muchos casos en algunos de los textos de la época, sino porque cuando el enemigo es derrotado en el campo de batalla y no tiene capacidad de recuperarse, no tiene sentido seguir una guerra. Y si puedo aliarme, como hicieron con los purépechas, sin entablar una guerra y evitar bajas y poder expandirme en la región, digamos, en influencia y en poder, lo hago. Porque además estos nuevos siervos que voy conquistando para la corona de Castilla van a ser mi mano de obra. Entonces no tiene sentido continuar con una guerra de, digamos, de exterminio hacia la población civil, ¿verdad? Pero digamos, tiene otra lógica. No es tanto de que los europeos no pudieran, porque perfectamente con los ejércitos indígenas y con el armamento que tenían, a pesar de que no era armamento, digamos, moderno, sí tenían la capacidad de extender, digamos, una lógica de exterminio hacia la población civil y no dejar nadie vivo. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Por lo que acabo de explicar. Entonces, es un poco otra razón, no por lo que él está diciendo. Sobredimensionan mucho porque tienen la necesidad de hacerlo para un objetivo, si no, no lo harían. Yo ese genocidio no lo veo por ninguna parte por eso, porque tendrían que probarlo primero, o sea, tendrían que tener esas evidencias y yo creo que no las hay. Es interesante el tema y vamos a entrar ya en harina porque esto ya sí me parece que se puede incluso ir desmontando poco a poco, ¿no? Vamos a ir cogiendo distintos puntos. El genocidio, como te digo, es uno de los principales argumentos que usa, no sé, vamos a llamar el sector leyenda negrista, ¿no? ¿Por qué es imposible el genocidio? Vamos a mirar la cantidad de españoles que van allí. Y vamos a mirar qué capacidad tienen, suponiendo, aceptando que hayan hecho un genocidio, qué capacidad tienen. O sea, vamos a intentar demostrar ese genocidio, a ver si somos capaces. La cantidad de españoles que van allí son muy pocos. Estamos hablando, tú fíjate el tamaño que tiene la península ibérica y el tamaño que tiene América entera. Solo Mesoamérica, si quieres. Aquí es donde digo que me parece que empiezan mal. Porque es algo que se sabe, es algo que los demógrafos y los estudiosos del periodo, los expertos en lo que es el periodo de la conquista, ya han llegado a un acuerdo, y es que casi el 90% de las muertes indígenas entre el descubrimiento y alrededor de 1610, más o menos, casi el 90, 85, 90% se dan por enfermedades, no por guerra. Entonces ya estamos empezando, o sea, empezar a desmontar digamos, la leyenda o el mito del genocidio indígena. Ya lo empezaron al revés, porque si lo que quisiéramos es demostrar más bien que los españoles intencionalmente exterminaron a la mayoría de la población, pues empezamos, digamos, por las razones por las cuales murió la mayoría de la población, ¿no? Y fue por enfermedades. Entonces, y la mayoría murió, digamos, entre 1550 más o menos, 40, 50, cuando ya se llegan los españoles al Perú, entre 1400, 1540, 1550 hasta 1610. Es decir, en la segunda parte de la conquista ya se habían conquistado las Antillas, ya se había conquistado gran parte de Mesoamérica, ya estaban iniciando, digamos, las conquistas de gran parte de Centroamérica y de Sudamérica. Em, entonces, digamos que la lógica digamos, con la que están abordando esto, me parece que está equivocada, ¿verdad? No es que lo que están diciendo es incorrecto, sino que están empezando como al revés, ¿no? Eso es lo que me parece. Por no ir a eso. Es físicamente imposible que una cantidad tan pequeña de españoles que van allí, que van muy poquitos al principio, con el armamento que tienen, porque bueno, si todavía si tuviese una bomba nuclear, me lo puedo creer, pero os aseguro que en esa época no había ninguna bomba nuclear en ningún sitio. Entonces, ellos tienen armas de fuego, eso es cierto, tienen cañones, Perros, y sí. tienen perros también, es cierto, y luego aparte tienen un desarrollo del metal muy superior al que tenían en las culturas precolombinas, ¿no? Entonces es verdad que tienen armas, aunque sean armas blancas, digamos, son. Yo hice un video sobre esto. Lo voy a dejar linkeado por aquí, justamente el cómo fue que los españoles, digamos las razones por las que los españoles lograron dominar tan fácil en la conquista. Y se los voy a dejar por acá, para que lo vayan a ver. Suelen ser más mortíferas que las que te puedes hacer con una lanza bueno, de madera y la punta de piedra, o de si tienes metal, pues la puedes hacer con un metal, ¿no? Pero bueno, llegando a ese punto, un arma de fuego, un arcabuz, o un mosquete, un cañón, no se pueden disparar allí, o sea, allí acaban siendo un lastre. Y tarda en cargarse, Tarda mucho en no es una cargarse. metralleta, es decir, no puede disparar Claro, tanto. una persona ducha, vamos a decir, era habitual que tardase cerca de un minuto, desde que pega un disparo hasta que vuelve a recargar, limpiar el cañón, porque tú, claro, tú metías la bola dentro, llenabas todo de pólvora y tenías que disparar. Por aquel entonces no había una greca dentro del. Porque luego posteriormente sí se hace como una especie de tornillo invertido dentro del cañón del arma para que la bola que tú lanzas vaya dando vueltas y tú puedas apuntar. Entonces salga más o menos recta, dando vueltas sobre sí misma, salga recta. Pero inicialmente lo que ocurre es que tú tienes el cañón y la bola va dando botes dentro del cañón. Entonces, según donde dé el último bote, va a salir disparada para un sitio o para otro. Con lo cual, apuntar no sirve de mucho.
Eso en el mejor de los casos, porque luego está la opción de que te explote directamente y te salga tiro por la culata, literalmente te dé a ti, ¿no? Entonces, vamos a decir que las armas de fuego no eran un arma que te permitiesen matar a muchísima gente, aunque tuvieses intención. Luego, por otro lado, tienes el tema de la pólvora. En ambientes tropicales, que es lo que se encuentra España en América, es complicado mantener Aquí hay un detalle, no toda América es tropical. El valle bueno, el centro de México es bastante seco. Sí es cierto que, pues, digamos, y si se va más al norte es muchísimo más árido todavía. Centroamérica es bastante tropical, las zonas de Colombia, las zonas, digamos, bueno, el Perú tiene partes bastante áridas, bastante secas, también tiene zonas muy tropicales porque tiene Amazonas. Entonces, por ejemplo, el Chile también tiene zonas muy secas. No toda América, hay que pensarlo, ¿verdad? Como que nosotros vivimos, bueno, le digo a los españoles que nunca han venido, no piensen en Hispanoamérica como si fuéramos, ¿verdad? Todo jungla, ¿no? Nosotros tenemos, digamos, es el continente donde longitudinalmente tenemos la mayor extensión. Entonces tenemos prácticamente cubiertas casi todas las regiones del, del planeta. Entonces es muy, muy diverso. Había regiones donde lo que él dice es cierto, la pólvora no servía para absolutamente nada. Porque, por ejemplo, en el Caribe centroamericano, 6 meses al año llueve todos los días y es muy húmedo y es prácticamente impenetrable en ese periodo. La prueba está en que, por ejemplo, Costa Rica, digamos que cuando llega Colón, menciona que entre Desembocadero o Desaguadero, que es el delta de lo que es el río San Juan, que está en Nicaragua, y lo que es la zona de Veraguas, que es la zona, por ejemplo, donde está Bocas del Toro, en Panamá, de esa región, que entre esos dos lugares hay mucho oro. Claro, Cristóbal Colón viene para acá, ve indígenas con petos, con collares, con aretes, con expansores, con pulseras, con, digamos, ornamentos de oro. Dice, si esta gente se viste con oro, sus ciudades deben estar forradas en oro. Claro, no era cierto, vivían en chozas de paja, ¿verdad? En el mejor de los casos. Entonces, pues en su imaginación, pues él dice que ahí hay mucho oro, ¿no? Muchos conquistadores van a venir por esta región, tratar de penetrar a la región a través del Caribe y van a fracasar en todos sus intentos, hasta que se descubre el paso a través de Panamá, a través de Centroamérica, las zonas, digamos, entre Honduras, Nicaragua, que tienen regiones más accesibles. Y Costa Rica se conquista muy tardíamente, hasta 1560, a pesar de que la primera ciudad en Panamá se funda en 1509 y están a la par, y se empieza a conquistar desde el Pacífico, que es mucho más seco. Y esto nos da cuenta de lo impenetrable que es el Caribe centroamericano. No había pólvora que valiera, pero en algunas regiones como México, pues sí era mucho más utilizada las armas de fuego por las razones evidentes, ¿no? Es mucho más seco, hay poblaciones mucho más grandes. En el asedio de Tenochtitlan, sí es cierto lo que está diciendo él, se tarda muchísimo en cargar las armas, pero por eso se hacen relevos, ¿no? Se pone un hombre con su arcabuz, dispara, va para atrás y lo releva otro, dispara, va para atrás, viene otro más que tiene el arma cargada, dispara y ya para cuando el tercero disparó, el primero pues ya recargó su arcabuz, ¿no? Entonces hay una suerte, digamos, de relevos, además que vienen con ballestas, que es mucho más efectivo que un arco. Lo que decía él, el trabajo en metales, no solo en las armas, sino como en las piezas con las que están hechas algunas armas, los ganchos con los que digamos, con los ganchos corredizos para las cuerdas em, de las velas de los barcos. Hay muchos elementos, los frenos de los caballos, muchos elementos que están hechos de metal. Es decir, el trabajo en metal no es solo las armaduras y las espadas, ¿no? El trabajo en metal tiene muchísimos usos y muchos de ellos les dan muchísima ventaja a los españoles. Las mismas ballestas tienen piezas de metal que los hacen más resistentes, más fuertes y mucho más potentes. Entonces también hay ballesteros. Digamos, cuando se está haciendo el asedio de Tenochtitlan en las grandes calzadas, pues se ponen arcabuceros y ballesteros frenando las avanzadas de los mexicas sobre las calzadas para ir poco a poco avanzando hacia el interior de la ciudad. Entonces sí, sí tuvieron muchísimo efecto, sí fueron muy efectivas en los casos en donde se usaron, pero como dice él, no son utilizadas, digamos, masivamente por la dificultad que tienen, pero son muy efectivas en los casos donde se utilizan, ¿verdad? Y los españoles saben cuándo utilizarlas y cuándo no. la mecha encendida. Esto en la película de La Triste, cuando va al principio con el arma que va soplando la mecha para que no se apague, se ve muy bien. Es difícil, tienes que estar pendiente de eso. Entonces al final se convierte en un lastre el arma. Allí, además, que las guerras se suele dar en entornos o bien urbanos, como vemos en la conquista en Cajamarca o como vemos en Tenochtitlán,
al final tienes calles y demás, el disparo que no puedes apuntar no te sirve de mucho. ¿Dónde es interesante usar ese tipo de armas? Bueno, cuando tienes un cuerpo de artillería en un primer plano, a campo abierto, como pasaba en Europa, en Viene una Flandes, masa por viene ti. una masa, tú disparas, da igual dónde vaya la bala que alguno dará. En Flandes pasaron dos cosas. Bueno, nos brincamos muchísimos años porque la guerra de los 30 años en Flandes es bastante más avanzada en tiempo de lo que estamos hablando acá, ya para finales de los 1700. Perdón, no, para finales de los 1600. Entonces ya estamos hablando casi 100 años después de la conquista de Tenochtitlan. Que Flandes, si no me equivoco, se pierde para 1700. Voy a ponerlo por ahí porque no me recuerdo, pero creo que es para 1714. Porque lo pierden los Borbones, ¿no? Al inicio de su reinado. Entonces, para finales de los 1600 tenemos la guerra de los 30 años. Y también el problema que tuvo España, los tercios sobre todo, en Flandes, fue que eran, digamos, había acuartelamientos en regiones específicas de la ciudad casi que impenetrables, donde había que luchar calle a calle y era básicamente imposible. Entonces, no, en Flandes tampoco se utilizaron en campos abiertos porque las guerras en Flandes se tornaron muy rápidamente guerras de guerrillas, y justamente por eso, pues fue en muchos casos imposible, especialmente en las provincias unidas del norte, donde eran protestantes. Las provincias del sur eran más católicas, entonces digamos que eran mucho más fieles a la corona. Y hay historiadores que hablan de que lo que sucede en Flandes es una guerra civil, básicamente una guerra civil entre las provincias del sur y las provincias del norte. Pero bueno, en ese caso, pues tampoco en Flandes se utilizaban en campos abiertos, también se utilizaban digamos, digamos, en espacios urbanos. Pero en una escabechina en medio de la selva, que además te aparecen ellos por sorpresa con armas punzantes, no te sirve de mucho el arma de fuego. Con lo cual, el arma de fuego yo la descartaría como elemento que te facilita hacer un genocidio. Sí que es verdad, y esto debe decirse, sirvió en las batallas porque el estruendo que hacían no Asustaba, estaban sí. acostumbrados. Entonces muchas veces los disuadías. Con los perros igual, daban Con los miedo. perros también, no los conocían. No conocían, vamos, el perro europeo. Creo que Es sí que había algunas eran perros razas. grandes y van como con armadura. Es Sí, decir, sin haber visto nunca un perro tiene que acongojar. caballos tampoco con. Sí, no, sí habían visto perros. En América había perros, tanto en los dos imperios grandes, en el Mexica y en el Inca. De hecho, son perros que no tienen pelo, muy interesantes. El Xoloscuintle es el nombre del perro mexicano, y también el perro sin pelo peruano, que no recuerdo si tiene otro nombre. Entonces, sí, ellos conocían perros, pero son pequeños, son especies pequeñas. No eran los mastines que llevaban los españoles, que son perros de guerra. Conocían. El caballo sí podía ser también bastante disuasorio, pero no te Pero facilita un la tropa, por genocidio. ejemplo, de Cortés no era muy grande. Es No, decir, la tropa, podrían no. haberla La exterminado. mayor parte de los enemigos a los que se enfrentan los indígenas cuando son conquistados son otros indígenas, con lo cual eso sí los conocían, no era una cosa nueva. Aquí es algo muy importante. La tropa de Cortés anda por ahí de 800 hombres en el asedio, entre 750 y 850 hombres, pero lo importante y lo realmente, digamos, lo que realmente genera impacto en la conquista es que los cientos digamos, las decenas de miles de aliados entre tlaxcaltecas y cholultecas y demás, es que los españoles son quienes lideran el asedio. Primero, la lógica de asedio, como lo dije en el video mío. Los indígenas no tenían la lógica de asedio. Las ciudades no eran ciudades fortificadas con murallas. ¿Por qué? Porque no existía la lógica de asedio. Era mucho más similar a lo que era el mundo antiguo, donde se pactaba una guerra en campo abierto y se enfrentaban los dos ejércitos frente a frente y chocaban los ejércitos, ¿no? Eso era un poco la forma de hacer la guerra digamos, en las sociedades precolombinas. Entonces, cuando Cortés lleva el asedio, lo que está llevando es una lógica de guerra que los indígenas no conocen. Entonces tiene una ventaja. No solo Cortés y los españoles en general, los conquistadores, conocen la forma de hacer la guerra de los indígenas, entonces tienen la ventaja sobre ellos porque conocen su forma de hacer la guerra, sino que tienen otra ventaja, es que los mexicas no conocen la forma de hacer la guerra de los españoles, las tácticas de guerra, miles de años de experiencia diferente en la forma de hacer la guerra. Entonces, eso los pone en desventaja, en una gran desventaja. Entonces, no es tanto que a Cortés lo acompañaran indígenas, sino que Cortés, o los españoles, al estar al mando de la, digamos, ¿cómo le podemos llamar? Digamos, del comando de campaña militar, de la conquista, lo que le impregna es una lógica de hacer la guerra muy diferente, que los indígenas mexicas o los demás pueblos conquistados no están acostumbrados o no conocen.
nueva. Es verdad que les veían con el arma a los españoles. Creo que hay alguna fuente que los describe como que habían domado al rayo ellos, ¿no? Dicen es que han domado al rayo porque tienen rayos, lanzan rayos, ¿no? Se refería, pues claro, a las armas de fuego, pero no eran especialmente efectivas. El caballo sí me parece un arma algo más determinante porque permitía, pues eso, avanzar en, bueno, pues como hoy día, por ejemplo, la policía cuando hay Recargas, antidisturbios, sí, sí. es más fácil. Pero hay cosas también que deben decirse. Durante la conquista no tienes allí una industria férrea que te permita suplir las herraduras del caballo. Entonces, cuando el caballo se queda sin herradura, se hace costoso el ponerle nuevas herraduras. Al final, el caballo llega un momento en el que acaba siendo también un lastre. Entonces, yo iría desmontando esas cosas, que es esa superioridad tecnológica que dicen que tenía España, que puede ser, pero la tecnología al final sirve para lo que tú la has desarrollado. Y tú cuando llegas a América no has desarrollado tus armas para combatir allí, las has desarrollado para Centro Europa. Aparte, luego las armas eran caras. Y el perfil medio de la persona que va a América A la gente no es rica. rica. El rico no se la juega a hacer un viaje tan largo para llegar allí. O sea, Para llegar a saber dónde, ¿no? y a saber qué encuentra. Los primeros años de la conquista no se encuentra oro. Es verdad que Colón trae ahí un pequeño tesoro y tal, pero hay incluso unas primeras décadas donde se debaten si esa empresa americana va a salir rentable o no porque no encuentran nada. ¿Sabes? Y parece que todos son penurias. Todos los De que hecho, van mucha allí. gente dice que económicamente, que si se hubiera visto con el fruto económico que se sacó, no con el cultural o social, sino solo con el económico, que no hubieran ido. Sí, puede ser, sí. Eh, Más o menos. El tema es que quienes iban principalmente eran los hijos segundones, que en España no iban a heredar nada porque quienes heredaban eran los primeros hijos varones. Entonces, quienes van a América son gente que no tiene nada en España, que buscan financiamiento y van por cuenta propia. De hecho, la corona no financia prácticamente a ninguna de las expediciones. Entonces ellos van a cuenta propia a buscar, pero no, la lógica no es solo oro, es decir, ellos van buscando oro y eso es una lógica muy interesante que en él, pues, el Pax Hispánica lo toca en uno de sus videos, ¿verdad? Lo de devuelvan el oro. Eh, lo que sí es cierto es que sí van buscando oro. O sea, los españoles van buscando hacerse ricos. Muchos no lo logran, muchos lo pierden todo. Pero hacerse ricos no es solamente en términos de oro. Tiene que ver con tierras, con mercedes, con títulos. Por ejemplo, Cortés logra el título del Marqués del Valle de Oaxaca. Entonces, él puede manejar, digamos, algunos tributos de sus súbditos. Digamos que es una especie de señor feudal, entre grandes comillas. Voy a hacer un video específicamente de la evolución de las instituciones feudales. Es que también España no tuvo propiamente un modelo feudal, pero digamos que digamos el feudalismo español, entre grandes comillas, tiene, digamos, una replicación en América, pero con un cambio institucional, aunque hay instituciones que se mantienen. Entonces, digamos que la lógica de entender, digamos, a los encomenderos, el encomendero, sería una especie de nuevo, todo esto voy a hacer un video explicándolo porque digamos, no me quiero adentrar mucho en este tema, pero sería una especie de señor feudal, ¿no? El encomendero es una especie de señor feudal que tiene a sus siervos, que serían los encomendados, los indígenas que trabajan para él y le pagan una especie de tributo, ¿verdad? Y demás. También pagan tributo a la corona, etcétera. Entonces ellos también van buscando un poco también eso, ¿no? La forma de tener tierras, de tener mercedes, de tener, digamos, otras cosas. No es únicamente y exclusivamente el oro en metal que están buscando, ¿verdad? Ellos van a hacerse ricos de muchas formas. Pero sí es cierto que la enorme mayoría no lo logran, no lo logran. Ya después se descubren las minas de plata y ahí es donde pues se fomenta muchísimo más la migración. Y ahora sí vamos a ver muchísimo más diversa la población que está llegando a América. Pero para este momento sí es bastante reducida la gente que está viniendo. Sí, totalmente, claro. O sea, tenemos noticia de ciertas minas que es verdad que generan mucha riqueza a medida que se van descubriendo. La de Potosí, por supuesto, quizás la más conocida, pero también en Nueva España, actual México, En había también Zacatecas. muchas minas, pero no se descubren nada más llegar. O sea, esos exploradores que van de alguna manera intentando descubrir nuevos recursos lo ven difícil porque es que no, vamos, no es como ahora, que puedes ir con un detector de metales en muchos estudios geológicos y tal. Antes era difícil encontrar. De hecho, bueno, hay unas anécdotas de estas que también están muy difundidas, de que los españoles cambiaban baratijas por oro, porque se dice que había mucho oro por el río, ¿no? Es decir, incluso que no le daban valor. A ver, hay algunas cosas ahí que se pueden matizar, ¿no? Yo creo que ellos no le daban el valor monetario que le podemos entender nosotros, pero sí lo entendían como una piedra preciosa. Entonces no sería descabellado que, claro, si tú nunca has visto un espejo y le entregas a alguien una piedra que tú la consideras muy bella. Esto que dices es muy importante. Me hubiera gustado que enfatizara más en esto. La lógica de los indígenas con respecto al oro. Muchas veces nosotros, bueno, nosotros no, digamos. Hay gente que dice a España que devuelvan el oro, ¿no? Eh, el tema es que nosotros, cuando decimos España, primero, la España de hoy no es la misma de antes, no es el imperio. Devuelvan el oro, nosotros estamos viendo el oro como lo entendemos ya nosotros, ¿no? Bajo el capitalismo, en época contemporánea.
nosotros entendemos el oro muy diferente a como lo entendían no solo los españoles del siglo XVI, o sea, esos conquistadores castellanos, que ya ellos pues tienen una noción, digamos, más similar a la nuestra, pero todavía, digamos, hay ciertos matices, digamos, que vienen con el capitalismo, pero digamos, los indígenas no utilizaban el oro como moneda de cambio, digamos, digamos, como reserva de valor. Era importante para ellos, pero tenía, digamos, un uso más ritual y ornamental. Y lo vemos como, porque utilizaban pendientes de oro, collares de oro y demás. Sí es cierto que, por ejemplo, en el centro del Imperio Mexica, el Tlatoani sí tenía mucho oro y justamente en algunas de las crónicas de lo que es la Noche Triste se menciona que algunos españoles murieron porque su codicia les pudo más, llevando más oro del que podían cargar en las barcas en las que huyen y se terminan hundiendo en el lago por llevar tanto peso. Entonces digamos que mucho del oro que logran, digamos, acumular digamos, en su estadía antes del asedio final a Tenochtitlan, lo pierden. Y lo pierden, digamos, en la huida, ¿no? Después de que Pedro de Alvarado, pues, comete la masacre del Templo Mayor y pues los mexicas se rebelan y los expulsan y demás, donde mueren, si no me equivoco, alrededor de 600 españoles, muchos de ellos huyendo en las calzadas, muchos de ellos en las barcas, digamos, saliendo del lago, muchos de ellos se hunden justamente por el peso que llevan. Entonces, digamos, como que no es que llevaban poco oro, digamos, no es que los españoles encuentran poco oro, eh, sino que digamos que la cantidad de oro con la que esperaban encontrarse, pues al final no sucede, por lo menos digamos, en el periodo de la conquista. Pero digamos que para la gente que era, pues sí vale la pena. Sí vale la pena hacer una conquista por el oro que están encontrando. Entonces, digamos que un poco el incentivo de los nuevos conquistadores viene dado por los mitos de este periodo, ¿no? Cuando, digamos, Pizarro manda algunas expediciones al Amazonas, es porque él escucha del Dorado, ¿no? Él cree que los incas tienen escondido el oro en algún lado, o que hay una ciudad forrada totalmente en oro, construida en oro. Es decir, estos mitos sí llenan la imaginación de los primeros conquistadores, porque ellos sí creen que existe alguna reserva de oro, por supuesto, ellos tienen la idea de las minas, ¿no? Ellos sí creen que hay minas de oro de donde esta gente está sacando. Si tienen oro para vestirse, pues deben tener alguna reserva en algún lado donde sacan el oro. Entonces, digamos, esta expectativa es lo que motiva a algunos de los conquistadores más adelante. Pero sí es cierto que en la primera instancia, pues el oro, por lo menos el que se encuentran, no va a satisfacer la cantidad de conquistadores que están en ese momento aventurándose. Ella y le das cierto valor, pero que te las encuentra en el suelo, al final es el indígena el que está pensando que está estafando al español. O sea, al final ahí yo creo que es un tema de oferta y demanda, lo digo porque eso también se ha comentado mucho, pero vamos, volviendo al tema del genocidio, ya te digo, o sea, es fácil desmontarlo, primero viendo los resultados que hay hoy día, como tú has comentado, ¿no? A nivel de De las mestizaje cifras de y mestizaje. de pervivencia de lo indígena, porque ni siquiera es mestizaje. Es decir, tú vas a Bolivia y sí que hay población que obviamente es mestiza, pero hay mucha población que es indígena, o sea, que no ha habido ni mestizaje, es decir, y ahí están. Puramente indígena. Entonces eso demuestra que Profundamente genocidio no puede haber, católica, porque yo además. te pregunto, Hay estudios que se han hecho, estudios genéticos en casi que todas las poblaciones de América, en todos los países. No existen ya los indígenas puros, en prácticamente ningún caso. Si acaso serán en el Amazonas algunas tribus que no han tenido contacto con nadie, que son muy pocas y muy contadas, eh, pero prácticamente en ningún país se salva, digamos, o sea, se salva o sea, está exento, por usar otra palabra, de que sus poblaciones indígenas, por indígenas que sean y por mucho que hayan preservado algunas de sus tradiciones, todas son mestizas. Todas las poblaciones de América son mestizas. Por más indígenas que sean y por más como se identifiquen como indígenas, no existe ya el indígena puro en América. pregunto, ¿qué es un genocidio? Es que esa voluntad de exterminio no existió en España. Si tú ves lo que decía la reina Isabel, ya no te estoy diciendo los posteriores, no hay una voluntad de exterminio. De hecho, al revés. Aunque se hicieron cosas mal, había una voluntad desde el poder para evitar precisamente las conductas abusivas. Es decir, porque sí hubo conductas abusivas y la prueba es que la propia reina dictó contra ellas. Eso es. Eso es, tenemos un poco. Eso es muy interesante porque ya una vez que desmientes el genocidio, más o menos te suelen salir por el siguiente, que es el genocidio cultural. Genocidio Ok, vamos a parar aquí para explicar entonces en qué estoy de acuerdo con eso. Tiene razón eso que está diciendo. La prueba de que había atrocidades, que se estaban cometiendo muchísimos abusos, es que se dictan medidas en contra de estos abusos, las cuales no son tan efectivas, puesto que es muy difícil controlarlos en América. Entonces, a pesar de que existan las leyes,
no se aplican en muchos de los casos, por lo cual hay muchísimos registros de abuso, especialmente en el periodo de la conquista, ¿no? Pero aquí es donde voy a entrar y si estoy leyendo es porque de nuevo estoy leyendo mis apuntes. En lo que yo no estoy de acuerdo es en hablar de genocidio para este periodo. Y pues les voy a explicar las razones. Y aquí es donde yo estoy diciendo que por más que, digamos, ellos en mucho de lo que están diciendo tienen razón, me parece que, y aquí es donde voy a entrar en que el debate está abierto, porque hay autores que pues afirman que sí existe, otros que dicen que no. Es que yo, por lo menos digamos, en mi posición respecto a este tema, no considero que se pueda hablar de genocidio antes de, digamos, de la Revolución Francesa. Y les voy a explicar por qué. Bueno, hablemos, digamos, de principalmente de lo que es la semántica, del lenguaje y del origen de la palabra. Cuando se habla de genocidio, principalmente historiadores y juristas afirman, digamos, que la categoría es muy específica para el periodo contemporáneo, digamos, eh, siglo XIX principalmente, eh, y que viene, a ver, la palabra genocidio viene del griego genos, que quiere decir un grupo o un linaje, y el cidio, que quiere decir, bueno, viene del latín cedere, que quiere decir matar, ¿no? Entonces, matar un linaje o matar un grupo, ¿no? O eliminar, digamos, un pueblo. Pero más allá de la etimología de la palabra y más allá de la semántica que nosotros le podamos dar, hay que ponerlo en contexto, ¿no? Es una lógica de destrucción dirigida a un grupo humano específico. Y aquí es lo importante, grupo humano concebido como unidad histórica, como unidad étnica, unidad religiosa o unidad nacional. Eh, Unidad nacional como tal, ¿no? Y estas concepciones son siglo XIX. Estas concepciones de un grupo humano como pueblo, y no solo como pueblo soberano, vienen de la Revolución Francesa, y luego la nación viene con la construcción de las identidades nacionales, la construcción propiamente, 1780, de la concepción de nación. Entonces, antes del siglo XIX, sobre todo antes de la Revolución Francesa, podríamos hablar, digamos que ya estamos entrando, digamos, la lógica del siglo XIX, los términos pueblo y nación designaban realidades muy diferentes a las que conocemos hoy, ¿no? Pueblo era más bien la comunidad local, como se conoce todavía en, digamos, en España, un pueblo en España, estamos hablando de una comunidad, ¿no? Aquí también, yo vengo de pueblo, quiere decir, yo vengo de una comunidad alejada, digamos, o las fiestas del pueblo. No estamos hablando de o el pueblo entendido como en este periodo no estamos hablando del pueblo entendido como el soberano, ¿no? Como lo que nutre a la nación, ¿no? El conjunto de ciudadanos. Son los habitantes de un lugar, subordinado a reyes, a imperios, a señores. No existe soberanía ni proyecto político propio. Luego tenemos la cuestión de la nación, que alude al origen común, ¿verdad? Por ejemplo, en las universidades medievales o en la clasificación de mercaderes se les clasificaba por nación, lo que es la natio romana, donde se ubica una persona no por su herencia cultural, sino por únicamente su origen de donde nació, ¿verdad? Hay muchos que son germánicos, pero es porque nacieron en una tribu germánica, aunque se hayan criado toda su vida en Roma. Entonces, un natio son germánicos, pero son culturalmente y pues totalmente romanos, ¿no? Entonces no existe el concepto de pueblo-nación como sujeto político con derecho a existencia autónoma, ¿verdad? Esto es siglo XIX. No existe la idea moderna de, eso es muy importante, de grupo portador del proyecto colectivo. El pueblo, entendido como el soberano a través de la Revolución Francesa y las ideas de la Ilustración, es el grupo portador del proyecto colectivo. Y eso es muy importante, ¿no? Porque entonces todos los ciudadanos, todos los individuos de este pueblo son portadores también del proyecto colectivo. Y si yo quiero exterminar este proyecto colectivo, debo exterminar a los portadores del proyecto colectivo. ¿Se entiende? Entonces, había guerras, había masacre, había esclavización, había limpieza cultural, que es de lo que va a hablar él, ¿no? De eliminar el pueblo no como su noción étnica, sino como su noción cultural, aunque tampoco lo hay porque lo que hay es una especie de sincretismo. En muchos casos se preservan muchísimas de las herencias culturales, pero sí hay, digamos, lo que se llama culturicidios, ¿no? Etnocidios, digamos, donde sí se exterminan pueblos en el sentido de su identidad, ¿no? Aunque físicamente no se extermine, se va eliminando poco a poco. Lo que pasa es que ahí ya entraríamos en otros términos, no propiamente en lo que se conoce, digamos, como genocidio. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
que falta la intención específica también. La intención, lo que es el elemento esencial que define el crimen según la Convención de la ONU, que es lo que les decía antes, según juristas, el contexto del genocidio tiene un bagaje principalmente contemporáneo y no se puede aplicar a sociedades antiguas justamente porque son acuerdos o son, digamos, legislaciones de acuerdos internacionales que se dan a través de la ONU, ¿no? Entonces, a través de lo que se define como el crimen de genocidio es destruir parcial o totalmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, ¿verdad? Con la intención de destruirlo. Y aquí es donde les estaba diciendo del giro moderno en la noción de pueblo, ¿no? Con la Revolución Francesa se introduce esta transformación radical donde el pueblo se convierte en sujeto político, ya no es una masa gobernada, acrítica, sin base ni digamos, sin bases de legitimidad. Entonces matar al pueblo a una nación dejaba de ser violencia contra los súbditos y pasaba a ser violencia contra el cuerpo soberano de la nación. Estoy hablando después de la Revolución Francesa. Entonces el romanticismo nacionalista, especialmente el darwinismo social y a través de pensadores como Herder, como Fichte, como el mismo Hegel, donde hablan de la nación, ¿verdad? Donde los textos, los escritos a la nación alemana, ¿verdad? Digamos, esta concepción nueva de nación, donde quieren justificar la existencia de una nación alemana, donde quieren decir, o por lo menos definir la nación y el espíritu de la nación, el espíritu del pueblo, este, pues empiezan a darle, a nutrir, digamos, a las naciones de un alma, ¿no? Que sería la lengua, historia, tradición y muy importante destino, ¿no? El proyecto político que el pueblo lleva con sí. Entonces se consolida la categoría de pueblo-nación, que entonces ahora es un colectivo con derecho a existir, a autodeterminarse y a defender su integridad y su legitimidad frente a enemigos externos e internos. Entonces, con este giro nace también la posibilidad del reverso, que es la eliminación de un grupo concebido como peligroso o contaminante para mi categoría de nación, mi categoría de pueblo. Entonces, dependiendo de lo que yo defino como nación, hablemos de la nación alemana, si yo defino nación alemana, tengo que definir lo que es y lo que no es. Entonces, cuando defino lo que no es, para evitar la contaminación de un proyecto que pueda ser peligroso o incompatible con mi proyecto nacional, ¿qué es lo que hago? Los expulso o los extermino, ¿no? Entonces, el genocidio no surge por acumulación de violencia o por acumulación de violencia antigua, sino por la aparición de un nuevo tipo de colectivo y una nueva lógica de exterminio. Por acá tengo otras anotaciones. em, que es justamente lo que les decía del romanticismo nacionalista, ¿no? De Herder, eh, cuando habla del Volkgeist, que es el espíritu del pueblo, Volk siendo pueblo y Geist siendo como este fantasma o espíritu, ¿no? Que es una esencia única e irrepetible, formada por lengua, mitos, historia, tradiciones compartidas. Y luego tenemos a Fichte en los discursos a la nación alemana de 1808, muy importante la fecha, estamos hablando de los inicios del siglo XIX, donde eleva esta identidad cultural de la que habla Herder, eh, digamos, a un destino político, ¿no? Los pueblos, los Volker, con un Volkgeist, ese alma distintiva, tienen ahora derecho de un estado propio, ¿no? Entonces, la nación ya no es un accidente geográfico o un accidente histórico, hay una dinastía, una lealtad dinástica y un linaje y una continuación de un proyecto que tiene una razón de ser, una razón de existir. Entonces, es un organismo vivo, un alma colectiva con derecho a existir y con derecho a defenderse de los que son diferentes. Entonces, podemos hablar de hubo o no genocidios antes del siglo XIX, en el sentido técnico y jurídico, que es, digamos, en el discurso en el que bueno, digamos, en las razones en las que yo me baso. De nuevo, este es un debate abierto donde yo estoy tomando posición por uno de los argumentos. Habrá gente que tenga otros argumentos y, como les digo antes, no hay todavía consenso en este debate, es un debate relativamente nuevo. No se puede negar que hubo violencias masivas que asemejan en la crueldad, incluso en la intención parcial de erradicar una identidad, como por ejemplo en el mundo antiguo Roma arrasa Cartago, no solo por razones estratégicas, sino también para borrar su memoria. Pero aquí hay algo importante, no extermina a los fenicios o a lo que se entiende, a lo que los griegos entenderán como el etnos, ¿verdad? El etnos fenicio. Los fenicios ni siquiera se consideraban así como una unidad. Cartago y lo que es Fenicia en el Levante, en lo que hoy sería Líbano. Entre ellos, pues se saben que existen, son dos potencias marítimas de mercaderes, pero no se consideran una unidad.
Y Roma tampoco los considera como tal. Elimina a Cartago como ciudad y como potencia del Mediterráneo, pero no elimina a los fenicios de Hispania, incluso los absorben en muchos de los casos, en el norte de África también. Entonces, aquí lo que vemos es que las intenciones de exterminio de una ciudad no es la intención del exterminio del pueblo, sino la intención del damnatio memoriae, de lo que fue su competidora, su máxima competidora en el Mediterráneo en los inicios de la República Romana. Luego, por ejemplo, tenemos la cruzada albigense, que buscaba erradicar a los cátaros, pero los cátaros, como ya les he mencionado, bueno, no sé si los he mencionado, creo que en alguno de los videos de Chispa TV se mencionan, son considerados herejes por la concepción que tienen sobre la Trinidad. eh, entonces, lo que buscan es exterminar su fe y su presencia en lo que es el sur de Francia, en lo que es el Languedoc, ¿verdad? Em, pero ¿qué es lo que sucede aquí? Que es muy difícil porque no es un pueblo, ¿no? Es simplemente una religión. Entonces, del pueblo que vive en Languedoc, hay gente que sigue la religión de los cátaros. Entonces, pues al final lo que hace la Inquisición es, con esta famosa frase, mátenos a todos, Dios sabrá reconocer a los suyos, pues se cometen masacres, ¿no? Pero lo que se buscaba era exterminar la religión. O si no, convertirlos, ¿no? Quienes admitieran frente a la Inquisición haber pertenecido a la religión, pero haberse convertido, pues tenían un perdón. Entonces, no buscan necesariamente exterminar al pueblo como tal, al pueblo de lo que se conoce como los cátaros. Luego tenemos las campañas de conquista de América, que implican asesinatos masivos, destrucción de religiones, destrucción de culturas, imposición forzada del castellano en algunos casos, en otros no, desplazamientos digamos, por la fuerza. Y pues todos estamos de acuerdo en que estas prácticas fueron atroces, pero no se inscriben en una lógica del exterminio, ojo esta palabra, biopolítico, en el sentido moderno, ¿no? Después hablaremos de lo que es la biopolítica, exterminio biopolítico. Eran actos de dominio, de castigo, de sometimiento, de evangelización forzada, pero no proyectos sistemáticos para exterminar un grupo percibido como el otro dentro de una nación. No existía esta noción de nación o de pueblo en el sentido ilustrado. Falta la noción moderna de ciudadanía, el aparato burocrático. Ojo esto, noción moderna de ciudadanía, aparato burocrático del Estado-nación y las teorías racistas que definieran al enemigo como un cuerpo extraño a eliminar. Aunque en España sí existía la noción de pureza de sangre y ya existían nociones racistas, por alguna razón los españoles nunca son esclavizados, nunca son obligados a trabajos forzados, únicamente los indígenas son forzados a la mita o a la encomienda o al repartimiento. Únicamente los africanos son esclavizados, es decir, sí había rangos, ¿no? Los españoles estaban en un rango por encima de los indígenas y los indígenas estaban en un rango por encima de los esclavos negros. A pesar de que podía haber movilidad hacia arriba, no había movilidad hacia abajo. Entonces, digamos que todavía estamos hablando, y ponerlo en contexto, es tan importante, de una sociedad estamental. Y eso es muy importante. Poner en contexto de la sociedad en la que estamos hablando. Estamental. También en Europa, en el medievo, había sociedades estamentales, donde era muy difícil la movilidad. El siervo era siervo, el amo era amo. Entonces son elementos que se heredan del periodo medieval. En el siglo XX, por supuesto, ya ahora sí vamos a tener la combinación del nacionalismo, racismo científico, administración moderna del Estado-nación, tecnologías de control industriales que crearon el terreno para lo que ya vamos a conocer propiamente como los genocidios, ¿no? Nacidos en el siglo XIX, pero prácticamente la totalidad de los genocidios son efectuados en el siglo XX. Genocidio del medio, el holocausto, los genocidios en Ruanda, en los Balcanes. Ya no se trata de matar, se trata de planificar, categorizar, deportar, destruir la identidad del otro y al otro físicamente como parte de un proyecto nacional basado en la raza. Y la burocracia moderna permite convertir el asesinato en una política pública. Y eso es lo más importante del periodo del siglo XX, de los genocidios del siglo XX. Entonces, lo que tenemos es una palabra nueva para un horror que se ha estado construyendo a través de un periodo largo de tiempo, ¿no? Entonces, cuando nosotros agarramos el término genocidio y negamos el uso anacrónico del término genocidio, no estamos negando la existencia de horrores y de masacres, ni digamos, en general, actos totalmente inhumanos, sino que lo que estamos es reconociendo los crímenes del pasado bajo la lógica del pasado, bajo los propios lenguajes, bajo los propios dispositivos estatales, en el sentido de que son estados, digamos, no son estados-nación, pero son estados
Entonces estamos poniendo el contexto, la misma violencia y el uso político de la violencia y el uso social de la violencia, que no es lo mismo la violencia en el mundo antiguo, en el mundo medieval, en el mundo moderno o en el mundo contemporáneo. Y eso es algo muy importante. Entonces, muy importante que llamar a los genocidios es usar una lente moderna para un mundo que pensaba de otra manera. Y es importante recordar que el derecho internacional tipifica el genocidio no para describir una forma de violencia masiva simplemente, sino para señalar algo muy nuevo, algo que está sucediendo en el siglo XX, que no había sucedido antes. Si hubiera sucedido antes hubieran surgido algunos términos para describir este fenómeno, pero este fenómeno es un fenómeno muy, muy nuevo. Entonces hay que utilizar una palabra para tipificarlo, ¿no? Entonces, eh, nacido con la modernidad, el intento deliberado y sistemático de destruir a un grupo concebido como portador de una identidad colectiva incompatible con el proyecto nacional o político de un Estado. Voy a repetirlo por si no les quedó claro. Intento deliberado y sistemático de destruir a un grupo concebido como portador de una identidad colectiva incompatible con el proyecto nacional o político del Estado. Todo lo que les hablé antes se resume en esta frase, con la que yo por lo menos defino genocidio. Te la repito. Intento deliberado y sistemático de destruir a un grupo concebido como portador de una identidad colectiva, hablando ya ahora sí de la noción de pueblo, con la lógica de la Revolución Francesa, ¿no? Portador de identidad colectiva, de proyecto colectivo, que es incompatible con el proyecto nacional. Hablamos de Estados-nación y de identidades nacionales o político de un Estado. Ya estamos hablando de Estado-nación. Entonces, esta es la definición que para mí tiene genocidio. Y, por ejemplo, hay un autor, Yehuda Bauer, que dice que el genocidio es un proceso. Y esto es muy importante entenderlo. El genocidio es un proceso, ¿no? Pero ese proceso no ha sido siempre igual. El odio colectivo es antiguo, eso es cierto, pero la forma en la que se racionaliza y administra y ejecuta el exterminio de un grupo como tal es una invención moderna. La palabra es nueva y el contenido también, porque están describiendo un fenómeno nuevo. Honrar la historia exige no solo la indignación en los casos donde quepa la indignación, pero exige muchísimo la precisión con los términos. Por eso yo no estoy de acuerdo con los usos que le da, por ejemplo, Marcelo Gullo arbitrariamente a los términos y los utiliza como les da la gana, llamándole a los mexicas nazis. No tiene sentido. No tiene sentido hablar de que los indígenas hayan cometido genocidios entre ellos. No tiene sentido hablar de que los españoles cometieron genocidios en América. No tiene sentido utilizar estas palabras anacrónicas para describir fenómenos del mundo antiguo o del mundo moderno. Perdón, del mundo premoderno. Medieval, digamos. Medieval en el caso europeo. No se puede aplicar el término medieval para todo, ni para todas las regiones, ni para todos los casos, pero digamos el mundo premoderno. No se puede. Si lo hace Marcelo Gullo o lo hace Pax Hispánica, hablando, digamos, de tratar de no justificar el genocidio, es porque están, para mí, utilizando mal la palabra. No están yendo al meollo del asunto, no están dando en el clavo. Me parece que están, digamos, discutiendo sobre terminologías, tratando de unos justificar que sí hubo, otros justificar que no hubo, sobre un término que no es aplicable para este periodo. Es como que yo, tratara de debatir con Marcelo Gullo de si los mexicas eran nazis o no. Estamos debatiendo sobre un término que no se puede aplicar para este periodo. No, no eran nazis porque los nazis son nazis. Ya, los mexicas eran mexicas. Entonces, si tratamos de traer el término anacrónico y debatir el término anacrónico, estamos partiendo mal, ¿no? Porque el término no es aplicable. Ya de por sí no es aplicable. Y debatirlo si era o no, no tiene sentido porque de por sí, desde un inicio, no tiene sentido ese término. Y esto, como les decía, es un debate y es un debate abierto. Entonces les voy a dar algunos de los autores de cada una de las concepciones, ¿no? De si se puede hablar de genocidio o si no se puede hablar de genocidio. Por ejemplo, tenemos a Dirk Moses digamos, se me fue la palabra, en una obra que habla, que se llama Los problemas del genocidio, eh, algo así como seguridad permanente y el lenguaje de la transgresión. Moses argumenta que el concepto de genocidio ha sido moldeado por el lenguaje legal del siglo XX, eso es muy cierto, y las estructuras del Estado moderno, es lo que les estaba explicando. Critica su uso anacrónico y el sesgo occidental con el que se carga, para algunas sociedades que no tenían la misma lógica que el mundo occidental. Prefiere hablar de violencia de seguridad permanente, o digamos, entre algunos otros términos que utiliza. Entonces sí, él rechaza el genocidio para periodos premodernos, por razones conceptuales. Luego tenemos a Mark Levene, tiene una obra que se llama Genocidio en la era de los Estados-Nación. Sostiene que el genocidio es un fenómeno íntimamente ligado al surgimiento de los Estados-Nación. Es moderno y sus esfuerzos por crear una homogeneidad
cultural, étnica y religiosa dentro de los estados, es lo que lo caracteriza. Eh, y luego tenemos a Dan Stone, que tiene una edición con Dirk Moses, donde recopila ciertos ensayos que habla del Holocausto y la metodología histórica, o su metodología histórica, y que pues insisten en que los límites conceptuales y metodológicos del uso anacrónico de la palabra genocidio, eh, pues digamos, lo que hacen es delimitar a la modernidad, eh, digamos, de la Revolución Francesa para acá, el uso de este término. Y recalcan que no tiene una genealogía, no solo legal, sino histórica, rastreable desde el mundo antiguo. Pero luego hay otros autores dentro de este debate que sí están de acuerdo en utilizar este término. Rafael Lemkin tiene varios escritos sobre la historia del genocidio, por ejemplo, que Lemkin fue quien acuña el término genocidio y considera que, pues, hay múltiples ejemplos de genocidio en la antigüedad y en la Edad Media, como, digamos, como Cartago, pero hay autores que le dicen, bueno, independientemente de que usted haya inventado el término, eh, no lo justifica suficientemente en sus primeros escritos y luego el término es apoderado por, digamos, ya ahora sí, el debate sobre estos términos y pues se, digamos, empieza a construir el contenido del término. Entonces, él utiliza para dos casos específicos inicialmente, el genocidio armenio y y el holocausto, el genocidio contra los judíos y otras poblaciones como los gitanos por parte de los nazis. Pero digamos como que su carencia de justificación en el contenido de la palabra genocidio, pues lo que hace es que después otros autores lo carguen de contenido y pues al final él termina, digamos, un poco tratando de pelear por el término que él inventó. Ben Kierman habla de un libro que se llama algo así como Sangre y Suelo, digamos una historia del genocidio. Él pues trata de hablar de diferentes masacres que podrían tener características de genocidio y ofrece una historia, digamos, de algunos genocidios de la antigüedad, Esparta, Roma, Mongolia, etcétera, hasta el siglo XXI. Entonces él considera que el impulso por exterminar algún grupo, independientemente de la forma en la que este grupo se considera a sí mismo o que los otros lo consideran a ellos, ya sea por razones identitarias o políticas, es una constante en la historia humana. Pero como les decía antes, me parece que el contenido de, digamos, la justificación de pueblos y de nación y de los estados-nación y de las instituciones burocráticas que permiten los genocidios en el siglo XX no es una construcción histórica que viene desde la antigüedad. Para mí personalmente no. Tenemos también a Stannard, que dice que la colonización europea en América fue un genocidio sistemático contra los pueblos indígenas, porque sí existía una intencionalidad en, digamos, en exterminar a estas poblaciones, porque luego empiezan a reemplazarlas con esclavos africanos. Entonces dice que conservarlas vivas fue únicamente una cuestión contingente, porque perfectamente después pudieron haberlas reemplazado con africanos y no hubiera cambiado absolutamente nada. Lo que importaba era que los territorios, independientemente de la población subyugada, siguieran estando en manos de europeos. De nuevo, está, digamos, diciendo como que el intento existió. Para mí, personalmente, no existió ese intento. Y luego tenemos a Todorov, que habla justamente otra vez de la conquista de América, donde dice que, bueno, él no utiliza el término genocidio, pero sí habla de la destrucción de las culturas, ¿no? Que es un acto de negación del otro, que podría considerarse como una intención de eliminar a este pueblo no físicamente, sino su identidad como pueblo. Lo que pasa es que los indígenas no son un solo pueblo. No existe los indígenas como si fueran todos lo mismo. Existen muchos pueblos indígenas. Entre ellos mismos no se consideraban el mismo pueblo. Entonces, es un error conceptual que Todorov pues, comete en este libro. Hay algunas posturas intermedias, como Samelin o Semelin, en una obra que se llama algo así como Destruir y Purificar, Purify and Destroy, que propone categorías diferenciadas para analizar la violencia masiva. Dice que el término genocidio tiene un uso político y moral muy cargado, que se puede utilizar, pero no se puede utilizar para todos los casos. Dan Stone, de nuevo, uno de los que hizo una recopilación, que lo mencioné anteriormente, que habla de las historias del Holocausto, enfatiza que el Holocausto debe entenderse en la especificidad, pero también como parte de una historia más amplia de destrucción. Y él está abierto a comparar el término en otros casos, pero sin diluir el concepto que es propio de la modernidad.
Entonces no rechaza el uso histórico del término, pero pide muchísimo rigor al ser utilizado y pide que se utilice con muchísimo cuidado porque es un término que ya de por sí viene cargado con muchísima negatividad. Y es por eso que yo digo que Marcelo Gullo, cuando utiliza el término que los mexicas cometían genocidios contra otras poblaciones indígenas, que eran unos genocidas comparables con nazis, está cargando intencionalmente el término para difamar a las culturas indígenas, para crear una leyenda contra los indígenas. Entonces, para mí, Marcelo Gullo en ese sentido está mal intencionado en su intención. Ok. Esto fue la parte del genocidio. Vamos a seguir con el video porque hablan de otras cosas, pero si ustedes quieren, ya con esto se pueden ir en paz. Porque era el grueso del video, el resto son simplemente matices, pero esto era lo que yo quería hablar. Yo no estoy de acuerdo con lo que Pax Hispánica está diciendo, pero ¿por qué él está utilizando el término genocidio? Que para mí no debería estar utilizando. Para mí no se cometió genocidio por las razones que yo expliqué. Él está debatiendo si se cometió o no, o sea, si hubo genocidio o no, ¿verdad? Pero en ningún caso hubo genocidio, ni de los indígenas hacia los indígenas, ni de los españoles hacia los indígenas, porque pues justamente, bueno, ya lo expliqué, ¿no? Yo creo que ya sería sobreextenderme, ¿no? Ellos están debatiendo eh, sobre, digamos, sobre un término que no deberían estar debatiendo ese término para ese periodo. Cultural, a nivel de, bueno, pues nosotros tenemos nuestra cultura y ustedes vinieron, ustedes siempre con ese presentismo de ¿Y nosotros. por y qué las ustedes. gramáticas suyas, las primeras son con los españoles y son los sacerdotes católicos españoles los que promueven que precisamente se culturice? Exacto, exacto. Mira, tenemos noticia, incluso hay historiadores que nos hablan de que, bueno, si quieres, a nivel cultural, que es un poco lo que hablábamos, tenemos el barroco andino, el barroco novohispano, es el barroco europeo, el barroco español, que se lleva allí y se combina con elementos indígenas. Claro. Con lo cual, el mestizaje no es solo biológico, Es cultural es también, cultural. sí. Eso es importante. Por otro lado, lo has comentado tú, la primera gramática, bueno, ya sabemos, la primera gramática de la edad moderna que se hace de un idioma es la de Nebrija, el castellano. Bueno. Bien. Y además esa sirve como modelo para el resto de gramáticas que van a surgir después. Bien, ¿sabes cuál es la segunda? No es el francés, no, es el alemán, no es el inglés, Tampoco. es el náhuatl. El náhuatl. Los españoles le hacen una gramática, después de haber hecho la gramática nebrija, le hacen la gramática náhuatl. Entonces, si tú le haces la gramática a ellos, ¿qué sentido tiene decir que quieres exterminarles culturalmente si les estás dando la herramienta Exacto. para que no se pierda nunca? Es decir, que aunque hubiera... Sí, pero esto no fue en todos los casos. Esto fue en las lenguas que eran principalmente las lenguas mayoritarias de las poblaciones más grandes. Náhuatl, quechua y maya. No es casualidad. No se recuperan, por ejemplo, todas las lenguas indígenas. Hay muchas que se pierden, muchas que se pierden. Por ejemplo, bueno, no voy a ponerme a dar ejemplos porque son la mayoría de las lenguas indígenas. Había una intención, ¿no? Cuando hay una población de tanta gente que habla náhuatl, crear una gramática para poder crear, digamos, traducir los catecismos a su lengua, aprender la lengua, generar un catecismo, pues requiere diccionarios. Entonces lo que yo requiero, digamos, para esta labor evangelizadora de una población tan grande es sistematizar su lengua, ¿verdad? A ver, no es una labor predeterminada de decir, quiero preservar esta lengua y quiero que esta gente preserve su cultura. Eso no lo estaban pensando. La lógica era otra. Esta gente habla náhuatl, es muchísima gente, muchísima población. Para cercano al periodo de las independencias, el 60% de la población de lo que es hoy México hablaba lenguas indígenas, no hablaba castellano. Entonces, pues, por supuesto, son poblaciones que requieren ser evangelizadas y la lógica de evangelización requiere traducir sus lenguas. Pero la intención no era preservar sus culturas. O sea, esa nunca fue la intención. O sea, no había una lógica de decir, esta gente tiene que preservar su cultura antigua y nosotros vamos a ayudar a que los preserven. Esa nunca fue la lógica, esa nunca fue la intención. La intención era otra. Que el resultado haya sido que se hayan preservado las lenguas indígenas, pues no quiere decir que haya sido la intención. Intencionalmente ellos querían evangelizar en su lengua porque era más fácil. Problemas a otros niveles y parte de lo suyo desapareciera, podrían agarrarse otra vez a eso y Exacto. volver otra vez a la Es que raíz. si a día de hoy, desde sectores indigenistas se pueden reivindicar esas lenguas es porque se conocen. Y ¿Por se qué el conocen. guaraní es el primer idioma en Paraguay? El guaraní también tiene su gramática. Ya, pero es el primer idioma, es decir, el Sí, en Paraguay el primer idioma es el guaraní, pero hay una razón muy específica y es por lo que se llama la Guerra de la Triple Alianza, donde la enorme mayoría de la población, principalmente el 80%, cercano al 80% de los hombres fallecen. Había mucha población indígena que son las mujeres y las mujeres heredan su lengua materna, ¿no? A sus hijos.
Además, después hubo intenciones de los diferentes presidentes de preservar el guaraní como lengua, pero el guaraní queda como la principal lengua por varias razones históricas muy particulares. Primero porque eh, el territorio del Paraguay se crea a través de las misiones. eh, Después, en lo que es la guerra de la Triple Alianza, donde el Brasil, Argentina y Uruguay invaden Paraguay y le destruyen prácticamente eh, toda su industria, sus principales ciudades, le quitan, creo que es algo así cercano al 30 o 40% de su territorio, no sé si era algo así, pero si me estoy equivocando ahí ustedes me lo dicen. Ustedes son buenos para agarrar los errores y se los agradezco. Eh, y además, pues lo que queda es una población principalmente de mujeres, ¿no? Entonces, las razones de Paraguay no es, digamos, porque la intención de los conquistadores haya sido en Paraguay se va a hablar guaraní. No, Castellano es como el segundo. Sí, sí. ¿Cómo puede ser que el guaraní sea el primer idioma si ha habido un genocidio? No existiría. Exacto, exacto. Por eso las lenguas de los nativos de Estados Unidos no son oficiales, porque no quitando algunas palabras. Bueno, porque no hay población casi también. Claro, Ese es bueno, el aparte problema. han sido delegados ahí a las reservas, que, bueno, las reservas porque lo quieren poner bonito, porque ellos son muy buenos poniendo nombres, los Están norteamericanos, encerrados en un pero gueto. es un campo de Sí. concentración casi, eso, lo único que, bueno, pero es muy no, no, parecido. no son campos de concentración tampoco. Ahí es donde yo entro en el debate de que los términos importan, ¿verdad? No se puede hablar tan a la ligera de estas cosas. La lógica del racismo anglosajón con los indígenas al hacer las reservas era literalmente porque los consideraban menos que personas, los consideraban casi animales. Por eso les llaman reservas, como si fuera una reserva biológica, donde yo cuido especies animales. Esa es la lógica de los estadounidenses en este periodo. Es una lógica sumamente racista y la lógica de crear las reservas es justamente esa, es una lógica donde los consideran menos que humanos. Por eso se les llaman reservas, ¿no? No es campos de concentración, no es, o sea, hay que poner los términos en el contexto en el que se habla, ¿no? Eh, entonces, la lógica de los Estados Unidos fue copiada también por muchas de las repúblicas americanas, donde crearon territorios indígenas que se les llamaba inicialmente reservas. Entonces, también hay muchísimas repúblicas americanas, hispanoamericanas, que copian esta lógica estadounidense. No es un fenómeno únicamente de los Estados Unidos. Y muchos de los territorios, bueno, digamos, de las nuevas repúblicas tampoco preservan las lenguas indígenas. Muchas se pierden en el periodo republicano, justamente. ¿No? Les tienes ahí, están concentrados, literalmente, es un campo donde están concentrados y ahí los tienes. Luego creo que tenían, esto no me acuerdo muy bien cómo iba, pero creo que incluso Ahora, Estados Unidos tiene una particularidad. Él dice que ni siquiera están protegidas. Bueno, es que en Estados Unidos no existe lengua oficial. El inglés no es lengua oficial de Estados Unidos. No existe lengua oficial en la Constitución. Entonces, técnicamente ninguna lengua está protegida. tenían como ciertas leyes ajenas y por eso les permitía abrir casinos. De ahí la cultura del casino indio en Estados Unidos. No me acuerdo exactamente si era así. Y luego hay gente que ha redescubierto ahora sus orígenes Sí, indios, sí, claro. eso pasa Que mucho estaban también. integrados en la sociedad, pero claro, han dicho, no, somos indios. Con el tema de la imposición cultural también, por cerrar un poco ese genocidio que ya hemos visto que no es biológico y por recalcar un poco que tampoco es cultural, se ha hablado, pues como te digo, aplastasteis nuestras lenguas. No, las lenguas indígenas cuando más sufren, cuando se sacan de la cuadrícula sería algo así como el plan de estudios, es después de las independencias, ¿vale? Después de las independencias. Sí, no había plan de estudios antes de las independencias. Eh, en las escuelas, en las universidades, era muy poca la población indígena que iba. Eran universidades dedicadas a las élites. De hecho, había leyes que prohibían. A ver, no eran leyes específicamente, eran directrices que prohibían aceptar indígenas, por ejemplo, como sacerdotes, o no sé si hay leyes, tendría que ponerme a buscar todo el compendio de leyes de Indias, pero me parece que no son específicamente leyes, pero sí se les prohíbe. Hay muy pocos indígenas sacerdotes. Habrá algunos mestizos, habrá, por supuesto, criollos y españoles, pero la enorme mayoría son entre los criollos y los españoles. Pocos indígenas, pocos indígenas en las universidades, que ya de por sí eran para las élites. Menos del 2% de la población de Nueva España va a las universidades y por supuesto, si es menos del 2% de la población y es menos del 5% de la población total que va a las universidades, quienes son realmente indígenas, entonces al final estamos hablando de un 0,0000 de la población indígena que está yendo a las universidades. Entonces no se puede hablar de que las lenguas se sacan de las cuadrículas, ¿verdad? De los planes de estudio, porque no existen planes de estudio. Pero sí son las repúblicas las que ya no tienen ningún interés en proteger, sino que además lo que estaba mencionando antes, la lógica de crear una nación tiene que haber unidad de lengua y unidad de identidad. Entonces a los indígenas se les exige incorporarse ahora al nuevo Estado, a las nuevas repúblicas que son Estados-nación,
Por eso es que las repúblicas cometen genocidios, y ahí sí podemos hablar del término, y sí hay una intencionalidad en exterminar poblaciones indígenas en las repúblicas americanas, hispanoamericanas. Sí hay intenciones de genocidio. Así como los estadounidenses cometieron genocidios en su país, en Estados Unidos, después de su independencia, las repúblicas americanas, México cometió genocidios contra poblaciones en el norte, Guatemala cometió también intentos de genocidio contra sus poblaciones indígenas, especialmente Ríos Montt, también en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, todos los países hispanoamericanos, en un periodo u otro, hasta Argentina con la conquista del desierto, cometieron genocidios contra sus poblaciones indígenas. Hay una tendencia generalizada en el ámbito americano-europeo en el cual surge el Estado-nación, un Estado, una lengua, una idea, un perfil, Es lo que unas acabo de Son decir. los que más características. persiguen a los Eso indígenas. es. Y Y además es que los criollos eran los más clasistas y más racistas, bueno, en comparación de los españoles, muchísimo más con los propios indígenas, porque era como la purria que hay aquí. De hecho, hay testimonios de Bolívar y de otros líderes de la independencia de la lástima que es que está esta gente aquí. Es como, ya, pero esta gente es el país. Eso además podría explicarlo porque Voy a hacer un video sobre los criollos. Me parece que hay mucho mito sobre los criollos, sobre Bolívar, sobre San Martín, sobre O'Higgins, sobre... Es decir, los criollos tienen que entenderse como una clase. No se pueden entender simplemente como el personaje, ¿verdad? O porque un criollo dijo, son los criollos piensan, ¿no? Esa agarrar el pensamiento de Bolívar y decir, así pensaban los criollos. Bolívar era racista, los criollos eran racistas. Los criollos tienen que ponerse en contexto, como una clase, ¿no? Entre comillas, ¿no? Es que también el término clase es complicado. Casta, a pesar de que también se les llaman castas, hay gente que no le gusta utilizar la palabra casta porque se confunde con las castas de la India. Incluso las pinturas de castas es una forma de representar lo que había, no tanto como si fueran estructuras rígidas, pero voy a hacer dos videos. Voy a hacer un video sobre las castas y voy a hacer un video sobre los criollos, porque me parece que hay mucho mito alrededor de eso. es un tema que sí que me ha dado por leer bastante. Hay una creencia también muy popular que parece que los principales beneficiados de las independencias son los indígenas, de los sectores Son los indigenistas. criollos. Y claro, yo creo que son los más perjudicados. Tenemos líderes indígenas mestizos que habían llegado muy lejos dentro de la corona española, habían tenido un ascenso social que lo permitían las leyes y son muy críticos con los independentistas. Creo recordar que Antonio Huachaca los tilda de anticristos los patriotas, los próceres, ¿no? Los independentistas. ¿Qué pasa? Claro, hay que entender que los indígenas o sea, los españoles, con respecto a la religión, es verdad que hay una imposición, como lo podríamos entender, pero no es que venzan, es que convencen también. O sea, los indígenas se hacen profundamente católicos, se creen en eso de verdad. Ahora son los más católicos, yo creo. Sí, por ejemplo, en el caso de Perú, estas procesiones que hay al apóstol Santiago, es que no se me ocurre nada más mestizo, nada más hispanista, de ver a sectores, vamos a decir, con elementos propios de la nobleza incaica cargando a la figura del apóstol Santiago. O sea, esto está pasando hoy día en Perú. No les obliga a nadie a hacerlo. No, por supuesto que no, y son profundamente católicos y no hay ningún problema. Entonces, es ese mestizaje que te hablo de que ocurre a nivel cultural. Tienes, por un lado, esa nobleza incaica que también acaba conservando sus privilegios y sus derechos, es decir, no es... Claro, ya sería el siguiente paso, ¿no? Hemos visto, por un lado, no existe genocidio biológico, genocidio cultural, no sé dónde lo ven, cuando los españoles hacen gramáticas No, está de prácticamente, mestizado, es ridículo, de es algo prácticamente ridículo. todas las culturas precolombinas, casi todas las lenguas, acaba España sacando Y una además te digo una gramática. cosa, incluso yo cuando veo cosas de Ecuador, por ejemplo, indígenas, y dice, ¿cómo se viste? Hay gente que ahora que son muy antihispanistas, pero y dice, ¿cómo se viste un verdadero indígena? Y chilenos, y yo veo cómo se visten, y es como, hay muchos elementos que son coloniales. Sí, totalmente. O sea, quiero decir, Hay una cosa muy interesante, hay un estudio que se menciona mucho que se había hecho en México, donde se le preguntaron a varias comunidades indígenas cuáles eran sus tradiciones ancestrales cuando hablaban de recuperar tradiciones ancestrales, y lo que hacían era referencia a tradiciones de la colonia. Pero es que tiene mucho sentido. Hoy pasaron 200 años de república y ya pasaron 300 años del imperio, entonces estamos hablando de que en 500 años, por supuesto, no existen tradiciones puras, ni de indígenas, ni de los que fueron los criollos, ni de los mestizos. Es decir, ya ahora lo que tenemos es un sincretismo de muchísimas tradiciones, entonces no existen las tradiciones, pero no existe la forma de vestirse pura, digamos, de los indígenas. Eh, lo cual, hay mucho mito al respecto, ¿no? Porque sería muy difícil separar una de otra. Por ejemplo, esto es algo muy característico, el Día de Muertos. Los mexicas o las sociedades precolombinas, en lo que hoy es México, no celebraban el Día de Muertos.
ni lo celebraban el 2 de noviembre. Las celebraciones a los muertos eran en otras fechas y eran, por lo menos para los mexicas, había una celebración de la muerte muy constante. Pero el Día de Muertos es una festividad católica, 100% católica. Y no solo eso, sino que el pan de muertos es una festividad que se hace desde el medievo en toda Europa, en diferentes partes, en Francia, en España, se hace pan de muertos. Entonces sí, el mismo Halloween también, el All Hallows Eve también es una festividad católica. Entonces no sé, hay mucha leyenda también sobre estas festividades que se cree que eran festividades paganas o precolombinas, en caso de Halloween o de Día de Muertos, y son festividades propiamente católicas, puramente católicas. De que si no hubieran llegado los españoles, ese traje indígena que tienen no existiría tal cual. Es decir, a lo mejor no es tan indígena como él piensa y es una mezcla de la cultura colonial, pero de estilo. No estoy diciendo de otra cosa. Con lo que había allí y hubo una mezcla y de ahí salió la identidad que tienen ahora. Claro, yo una de las cosas que defiendo siempre es que igual entraría ya daría para otro apartado, pero está muy difundido también que España tuvo una colonia allí, que tuvo colonias en general. Bueno, esto, En América. Aquí ya hice un video al respecto, pero voy a volver a hacer un video después. Si hubo colonias, los Borbones, en su forma de administración francesa, tratan a América como colonias. Por supuesto hay resistencias. Los criollos tienen una fuerte resistencia que impiden que formalmente se conviertan los territorios americanos en colonias, pero la intención y las reformas borbónicas a efectos prácticos están intentando convertir a América en colonias. Los Borbones franceses tratan de convertir y en muchos casos logran convertir a algunos territorios en prácticamente colonias. Entonces sí podemos hablar de colonias para el periodo Borbón y sí podemos hablar de colonia, porque hay leyes incluso que hablan de colonias, pero es un término diferente. Es la noción con la que los mismos españoles que están haciendo la conquista están hablando. En el rey, por ejemplo, uno de los Felipes, no sé cuál ahorita, Felipe II, no sé, que habla, por ejemplo, de todas las villas, pueblos y colonias en sus leyes, ¿no? Villas, pueblos y colonias. Es decir, están entendiendo colonia como lo que se entendía en su momento, en el siglo XVI, un asentamiento de españoles, ¿no? Como se entendería una colonia griega en Sicilia, no sé, que es un asentamiento de una población diferente a la que está ahí. Las colonias de españoles son los pueblos de españoles. Entonces, hay que diferenciar los dos tipos de colonia, pero sí podemos hablar de colonialismo y de imposición colonial y de pacto colonial para el periodo borbónico. si quieres cerramos lo del genocidio, que Sí. estamos totalmente de acuerdo, Me y parece luego bien. hablamos de lo de las colonias. Vale, me parece Yo perfecto. creo que lo del genocidio no se sustenta nada más que en, Muy bien. como decías tú, Ya aquí pues van a pasar de tema y justamente era lo que yo quería conversar. Después hablaré de otros temas, después hablaré de colonia, después hablaré de otras terminologías que tienen muchísimo debate, pero mucho de este debate está dándose a través de la ignorancia. Yo debía haber hecho esto en grande cuando me pegué esa habladota sobre el genocidio, pero siempre se me olvida. Soy nuevo en YouTube, perdónenme por todos estos errores técnicos, en algún momento voy a aprender. Pues muy bien, esto era lo que yo les quería presentar. Roberto Vaquero, me parece que él es historiador y geógrafo, aunque tiene errores de interpretación, me parece que por lo menos se ve, digamos, el discurso por lo menos está generando, o sea, está viniendo desde ¿cómo lo puedo decir? En el caso de los dos, de Pax Hispánica y de Roberto Vaquero, está viniendo eh, ajeno al debate histórico, en algunos casos, o ajeno al debate de los términos, pero por lo menos desde una concepción histórica, ¿no? Cuando pone en duda, digamos, de los trajes indígenas, dice que muy probablemente sí son trajes propiamente indígenas mezclados con cultura, lo que está haciendo digamos, es la mentalidad del historiador, no poner en contexto y poner en contexto en el largo plazo y en la construcción de los procesos. Y eso me parece que es clave, digamos, en analizar procesos históricos. No simplemente traer anacronismos y ponerlos, digamos, en un periodo donde no corresponden. Entonces, digamos, agradezco que haya, digamos, una discusión, por lo menos desde cierta perspectiva histórica, pero sí me parece que también todavía se está discutiendo la historia de América y la historia del imperio, no dentro de los debates del imperio español, no dentro de los términos de los debates y no dentro de las discusiones que ya se han tenido. Me parece que por lo menos en algunos digamos, de los temas, la entrevista es muy larga, a mí me gusta el canal de Pax Hispánica, excepto cuando utiliza acríticamente a Marcelo Gullo y a otros hispanistas. Él es hispanista,
pero utiliza acríticamente a algunos que no son historiadores, que ya se han criticado muchísimo en este canal y en otros canales. Y los utiliza mucho y no los critica. Entonces me parece que por lo menos en eso Pax Hispánica falla mucho, ¿no? Pero cuando él habla, se nota que por lo menos viene de una criticidad de historiador, ¿verdad? Por lo menos eso lo agradezco, porque sí, es algo que a mí me molesta mucho de los divulgadores que no son historiadores, que les falta la metodología o que por lo menos carecen de alguna criticidad sobre las fuentes y sobre los procesos a los que se están refiriendo. Eh, entonces, pues por lo menos me encantaría en algún momento pues compartir con él alguna conversación, igual como me encantaría con muchísimos divulgadores de la historia, pero bueno, por lo menos haciendo una respuesta o digamos una video reacción a estos canales, puedo presentar alguna perspectiva diferente a la que presentan ellos. Ojo, de nuevo, el debate sobre genocidio es un debate abierto, todavía no hay realmente un consenso, digamos, dentro de los estudiosos del genocidio. Yo sí me inclino por no utilizar el término genocidio para el periodo que estamos hablando, justamente por lo que ya expliqué, ¿no? Me parece que hay otros términos que están muy mal utilizados. El término colonia, hay que distinguir de los dos tipos de concepciones de colonia, de la colonia del siglo XVI y la colonia del siglo XVII y XVIII, y sobre todo la del siglo XIX, que son diferentes concepciones, además depende del imperio que estemos hablando. No es lo mismo la colonia del imperio británico que la del imperio español, que la del imperio francés, no es lo mismo Habsburgos que Borbones, etcétera. Entonces, pues nada, repetirles, tratemos de complejizar siempre los términos, los procesos, tratemos de ver en la larga duración, tratemos de buscar a los expertos en los temas, de leer sobre los debates más actuales, ya sea sobre población, sobre los estudios demográficos, sobre el imperio español, sobre las terminologías, si era colonia o no era colonia. Hay debates que se están trayendo que ya fueron superados, que ya no tienen sentido de existir, que ya hace 30, 40 años ya se debatieron, que ya se llegaron a ciertos consensos, que ya se entiende, y luego vienen gente como Marelvira Roca Barea a tratar de hablar de imperiofobia y decir que la imperiofobia y el antisemitismo son comparables. Luego viene Marcelo Gullo a traer debates que ya fueron superados, a hablar de que de que los mexicas eran como los nazis y que la única diferencia es técnica, ¿verdad? Luego viene, todavía hay gente que me parece que este es un debate mucho más reciente, entonces, pues, digamos, digamos, no hay culpa ahí, digamos, pero sí me parece que el debate debería ser mucho más riguroso sobre hablar de genocidio y demás. Entonces, bueno, para finalizar, agradecerles, ustedes que ven mis videos y que me siguen, por supuesto, lo que más yo valoro son los comentarios, debatamos con respeto, la gente que viene a decir, este tipo no sabe nada, yo soy historiador, la gente que viene a decir idiota o que vienen a comentarse con faltas de respeto, yo de una vez se los digo, les voy a eliminar el comentario, ni lo intenten, porque su comentario, si ustedes empiezan a utilizar faltas de respeto, pierden el tiempo, su comentario va a ser eliminado. Punto. Yo con esas varas no juego, con esas cosas no juego. Si ustedes vienen de una vez a comentar estupideces o a ofender, chao. Comenten, por favor, denle like, compartan, entren al debate. A mí me gusta muchísimo. Yo les respondo, de verdad. Yo me tomo el tiempo para responderles. Si tienen preguntas o si hay debate, para proponerles mi perspectiva sobre ciertas cuestiones. O si no, si ustedes tienen alguna pregunta o si hacen algún comentario que me parece que está incorrecto, pues yo les corrijo. Si me parece que está correcto, pues yo les digo y les amplío. Pero sí, digamos que después de que yo publique un video, un par de días voy a estar ahí entrando de vez en cuando para responder los comentarios. Me gusta muchísimo, me parece que los comentarios son muchísimo más valiosos que simplemente los likes, pero igual denle like. Compartan, suscríbanse al canal para hacerlo crecer. Y pues nada, si ustedes conocen a Pax Hispánica o algún otro historiador y quieren que yo reaccione a algún video, este video me lo mandaron bastantes personas, mándenme los videos que ustedes quieren los videos a los que ustedes quieren que reaccione y yo encantado, con muchísimo gusto. Y pues les doy mi perspectiva en lo que estoy de acuerdo, en lo que no estoy de acuerdo. En general esta entrevista me parece que estuvo bien en términos generales. Por supuesto viene desde una perspectiva de españoles, hispanistas sobre todo, hispanistas españoles, hay hispanistas americanos que me parecen a veces ridículos. Los que dicen, viva el rey, ¿cómo es? Viva, ¿cómo es? Dios, patria y rey, algo así mencionan, no me acuerdo ahorita. Un americano celebrando al rey cuando nosotros tenemos 200 años de no tener rey es ridículo, es risible. Todavía los españoles, que es su institución, ¿no? Que es, digamos, de lo poco que todavía representa digamos, una unidad, digamos, identitaria, es el rey. Más allá de si es una institución
y ya no tiene sentido de existir, o bueno, ya eso será un debate para otro momento, digamos, y para otras circunstancias, pero que un americano, un hispanoamericano, esté celebrando al rey, por favor, eso es ridículo. Entonces, tratemos de ser civilizados en los comentarios y pues nada, entendamos quién está hablando, por qué está hablando, cuáles son sus intenciones y tratemos de hacer todo un poquito más complejo, como siempre les digo. Chao, muchas gracias, se cuidan.